¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de impuestos y también de legislación. Bueno, vamos a comenzar con legislación fiscal. Vamos a recordar un poquito el artículo 16 que se dejó de tarea. Y bueno, vamos a tomarnos como referencia en esta ocasión el artículo 16 en el cual pues lo mencionó su compañera. El primer párrafo dice, artículo 16 constitucional. Menciona que nadie puede ser molestado en su persona, con su familia, en el domicilio o sus papeles o posesiones, solo en la autoridad competente, pero debe ser por escrito, en la cual debe explicar el motivo por el cual el procedimiento. Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales y también a manifestar su oposición. El artículo 16, de una forma generalizada, aquí se trata de cualquier tipo de problema que puede suceder con el contribuyente, con una persona. Supone que nadie puede ser molestado pues en su casa, ¿no? En su familia, en tus papeles o en tus posesiones. Posesiones se refiere a un bien, por ejemplo, desde una computadora, un celular. No es como que la policía llegue y diga, quiero ver tu celular, nada más porque quiero verlo, ¿no? Ese tipo de cosas normalmente debe ser algo muy peligroso o debes de estar metido en un problema muy fuerte como para que la autoridad llegue a hacer eso, dependiendo la autoridad y el tipo de problema. Puede ser desde cuestiones fiscales, cuestiones de derecho mercantil, cuestiones de derecho civil, cuestiones penales, dependiendo, ¿no? Después en el siguiente párrafo dice que cualquier persona puede detener al sospechoso en el momento en que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Se debe de poner a disposición de la autoridad más cercana y esta con la más rapidez a la del Ministerio Público. Bueno, ahí, aparte del artículo 16, te menciona otras cosas que tenemos como derecho. Y un derecho que puede ser es que tú puedes detener a alguna persona que haya cometido un delito. El que sea, ¿no? Y claro, si lo puedes detener también. Puede ser que tú lo vistes que hizo algo malo. O puede ser que tú no lo vistes, pero a lo mejor el vecino lo vio y por alguna razón tú lo agarraste. Ahí te menciona que, pues, tú lo agarraste, cumples como un ciudadano y tienes que hablar por teléfono o, bueno, todo lo relacionado con la policía y hasta ahí termina tu situación. Ya no puedes ser más allá. Entonces, eso se puede hacer. Ejemplos, pues hay muchísimos ejemplos donde llega a pasar ese tipo de cosas que agarran al sospechoso, pero no necesariamente siempre llaman a la policía. Normalmente pues le dan unos trancazos, ¿no? Entonces, realmente no deberíamos de hacerlo. Pero también se entiende que la gente lo hace porque dice, es que si se le entrega a la policía no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que ya llegaron a ver el caso de una persona que se subió en una combi en la Ciudad de México y que quería robarles y pues el cuate lo agarraron entre todos y le dieron con todo y pues lo dejaron tirado en el piso, todo sangrado, en fin, lo pasó de lo peor, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo pudieron haber agarrado, ¿no? Eran varios personas a haberlo agarrado y hasta ahí nada más. Ya lo agarramos, llamar a la policía, eso sería lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, se entiende también que la gente pues no está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, legalmente así es, ¿no? Yo sé que en la vida real hay muchas cosas que en la ley pues no se llevan a cabo, pero bueno, si todo fuera así como todo en orden, todo bien, pues así sería, ¿no? Después, en el siguiente párrafo, dice deberá de existir un registro de detención solo en casos urgentes cuando sea calificado como delito grave por la ley. Cualquier persona que vayan a detener, pues realmente debe de la autoridad de saber con anterioridad que algo hiciste es malo. No es como que vayan a llegar de repente, si tú detenido, tú detenido. A excepción que en el momento, pues sí vio que cometiste un delito, ¿no? O algo por el estilo, o una falta administrativa. Solamente ese sería un motivo. O la otra, que bueno, ya son casos muy extremos en las cuales pues ya con anterioridad pues la autoridad ya tenía problemas contigo, ya está, eres un fugitivo, y bueno, en esas cuestiones, pues no importa dónde estés, te van a agarrar, ¿no? Siguiente párrafo dice que también viene que el Ministerio Público deberá ordenar la detención, en el cual debe explicar los indicios y llegó a hacerlo. Cuando es por delincuencia organizada, se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ningún sospechoso podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que debe ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada.
bueno, por alguna razón, llegan a agarrar personas y a veces no tiene nada que ver, pues realmente no hay algo por lo cual le estás culpando. Y pues en ese caso, pues, bye bye, ¿no? Y si fuera lo contrario, pues ni modo, ¿no? Ya tendrás otra situación. Posteriormente menciona que todo abuso a lo anteriormente sancionado está en la ley penal. En todo orden de cateo que solo la autoridad podrá expedir, se expresará el lugar que ha de expersonarse, la persona o personas que pues, se van a aprender y los objetos que se buscan, lo que únicamente debería de hacerse eso, ¿no? Y levantándose la concluida todo lo relacionado que se hizo del cateo, pues un acta donde pues se diga qué se hizo, qué no se hizo, etcétera. En la vida real, pues a veces pasan abusos, pero bueno, debería de ser así, ¿no? Las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por algunos de los particulares que participen en ellas. El juez valora en la Unidad General de Asuntos Jurídicos el alcance de estas, siempre que cuando contenga información relacionada con la comisión de un delito, en ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el ser confidenciales, ¿no? Y establezca la ley. Entonces, en esos casos, pues todos tenemos derecho, independientemente que a lo mejor la persona se haya cometido algo indebido, pues tiene derecho a una llamada telefónica, a lo mejor avisar, tener algún problema de buscar una solución si no tiene un abogado. O sea, tiene, al final de cuentas, si eres culpable o no, pues digo, tienes también tus libertades, ¿no? También te puedes defender. No es como que ya te agarraron y ya no puedes tener derecho a nada, ¿no? No es así. Aún así, aunque haya sido una persona que cometió el delito, pues sigues teniendo derechos como la comida, la buena vestimenta, la higiene en los lugares donde te van a llevar. No es como que, te vamos a meter al calabozo y cosas así, ¿no? Luego dice, para ello la autoridad comprende y deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. Y la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materia de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Bueno, ese tipo de situaciones de derecho fiscal, mercantil, civil, laboral, pues hay cosas o situaciones que no precisamente un policía o una autoridad como el Ministerio Público te lo puede resolver. Una persona, por ejemplo, que tiene un problema laboral, no tendría que ir precisamente con el Ministerio Público, más bien tiene que ir con conciliación y arbitraje, porque pues esto no es la rama. Pero puede pasar, no digo que no se pueda combinar, porque puede ser que a lo mejor el patrón te golpeó. Entonces, en ese caso, pues hubo lesiones. Entonces sí puedes ir al Ministerio Público y comentar, me golpeó el patrón dentro del trabajo. ¿Por qué te golpeó? Porque no sabía hacer el trabajo. Un ejemplo, ¿no? Entonces ahí la cuestión de los golpes y eso, pues sí, al final fue un golpe y eso, independientemente, pues no deja de ser un problema legal también, en ese caso. Pero imagínate que no te haya golpeado ni nada y vayas al Ministerio Público y le digas, es que me corrieron del trabajo y no me quieren pagar, pues él te va a decir, pues perfecto, yo puedo decir que te corrieron, pero yo no resuelvo esos casos. Ve al Ministerio Público, ve a la conciliación de arbitraje. O sea, hay temas que a lo mejor el Ministerio Público dice, no son como de mi caso. O igual que tú vayas a lo laboral y digas, no, es que una persona me robó mi auto. Y vas a la cuestión laboral y dices, no, pues vengo a quejarme. Entonces él te va a decir, es que yo esas cosas no las manejo, ¿no? Al menos todavía que el patrón hubiera sido a lo mejor, tal vez, ¿no? En cuestiones civiles, igual, no sé, un acta de nacimiento, problemas con el acta de nacimiento, quieres adoptar a un niño, cuestiones de renta, matrimonios, separaciones, divorcios, todo ese tipo de cosas, civil. Mercantil, cuestiones de pagarés, letras de cambio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo fiscal, a veces sí se puede mezclar en cuestiones penales, dependiendo qué situación existan, igual, ¿no? Y pues ya en los últimos dos párrafos te menciona un poquito como los lineamientos, los requisitos para hacer esa situación. Y pues esto pues es importante porque pues a veces la autoridad puede ser que una persona fiscalmente tal vez le deba a la autoridad, entonces pues hay procedimientos, ¿no? O que agarren a una persona con pues dinero y le decomisen las cosas, o a lo mejor al transportar mercancía y resulta que era droga, ese tipo de cosas, pues ahí se queda claro que se tiene que hacer.
Después nosotros nos vamos a ir a la página 55 para empezar como otro tema, en el cual este tema ya tienen como referencia y conocimiento porque lo hemos visto con anterioridad en la materia de impuestos 1. Entonces, este es un mapa más o menos de lo que viene, ¿no? Viene aspecto conceptual, concepto del impuesto. Por ahí creo que Antonio va a hablar sobre los impuestos en su exposición. Principios y efectos de la aplicación, principio de los impuestos, efecto de los impuestos, tipo de impuestos y sus accesorios, clasificación de las contribuciones, accesorio de las contribuciones y aprovechamiento y producto. Entonces, eso es el tema que vamos a hablar a continuación. Recuerden, página 55 del libro, para que ahí lo tengan como referencia. Ariana, ¿verdad? Página 55. Concepto de contribución. Vamos a analizar párrafo por párrafo, porque puede haber información interesante. Y pues, vamos a ver, ¿no? Dice, el derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas fiscales que regulan la determinación, recaudación y administración por parte del Estado de los ingresos tributarios, impuestos o tributos que fueron legislados de acuerdo con las normas constitucionales. Ya hemos hablado en estas clases y en otras de que al final todo lo que ustedes observan de leyes, reglas, todo eso es porque en el Congreso lo hicieron. A alguien se le ocurrió, un diputado o un senador o el mismo ejecutivo, todo lo que ustedes imaginan, hasta las cosas más simples como decir, para comer, por ejemplo, hoy en día ya saben que algunos productos deben de tener un documento que diga, o una etiqueta que diga, esto tiene mucho azúcar, ¿no? Cosas tan simples como esas están porque a alguien se le ocurrió. O cosas que dices tú, pues sí vale la pena, ¿no? Que esto haga, ¿no? Todo eso a alguien se le ocurrió. Aumento de impuestos, etcétera. Entonces se llama constitucionales porque al final sale de la Constitución y de ahí se derivan muchas leyes. Entonces es correcto que se haga. Después, en el caso de los impuestos, dice, los impuestos, contribuciones o ingresos tributarios es el vínculo jurídico del cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige un particular denominado sujeto pasivo. El cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie. Bueno, aquí ya enfocado a los impuestos, siempre va a haber un sujeto activo. En este caso, el sujeto activo siempre va a ser la autoridad. Siempre va a ser la autoridad. No importa el nivel de la autoridad. Es decir, puede ser municipal, puede ser estatal, puede ser federal. Si se dan cuenta, en todos los lugares donde vivimos hay esos tres tipos de niveles. Y de alguna manera se puede decir que hay tres tipos de impuestos, porque algunos se los pagas al municipio, otros se los pagas al Estado y otros se los pagas a la federación. Pero ellos son un sujeto activo. Normalmente el que cobra, ¿no? Más sin embargo, todas las personas, los contribuyentes, ¿qué creen? Son sujetos pasivos. Entonces ustedes son sujetos pasivos. Ustedes están a la expensa de lo que hay que hacer. A eso se refiere. Y bueno, por ahí algunos casos menciona que en algunos casos hasta con especie se puede pagar, ¿no? Ya en su momento hablaremos qué tipo de especie. Después, como vínculo jurídico se entenderá que los impuestos tienen su aspecto impositivo, ya que fueron legislados en un marco de legalidad. Es decir, para que la autoridad fiscal pueda recaudar sus recursos es necesario que exista la ley fiscal como norma jurídica. De lo contrario, estaría cometiendo un abuso de autoridad al recaudar algún impuesto. Obviamente se entiende que todo tipo de impuesto salió en algún momento dado ante la ley o ante un reglamento, ¿no? Se entiende que sin alguien o no existe ninguna ley, pues la autoridad no debe decirte nada, ¿no? Pero pues siempre la autoridad, en este caso el sujeto activo, siempre va a buscar cosas para que digas, mira, ya está y tienes que cumplir. Así es que no hay forma de escapar. Pero bueno, te lo menciona, ¿no? Después dice, el sujeto activo se entiende como el Estado o su autoridad fiscal, que es lo que hemos estado comentando, que tiene la facultad de imposición y recaudación de los créditos o el deber de dar aportaciones económicas a favor del fisco. Sujeto pasivo se entenderá como la obligación de dar, o sea que los del pasivo tienen que darle a la autoridad todo lo que pide de acuerdo a las normas, ¿no? Tampoco se trata de lo que te pida al 100%. A lo mejor quiere hacer algo abuso, ¿no? Sujeto pasivo se entenderá como la obligación de dar, es decir, contribuir mediante aportaciones económicas que deben realizarse los particulares a los gobernados. Prácticamente, pues la mayoría de las personas son sujetos pasivos, ¿no?
El cumplimiento de una prestación pecuniaria se define como el propósito más importante de la relación jurídico-tributaria, que es dotar al Estado de recursos económicos para que pueda sufragar sus gastos públicos. Entonces, pues prácticamente la autoridad te lo dice, legalmente se puede, así es que bueno, ni modo, ¿no? Los impuestos pueden tener fines fiscales o extrafiscales. Se menciona que son fiscales cuando tienen como principal objetivo cubrir los gastos públicos. Sin embargo, en ocasiones se establecen impuestos que tienen carácter proteccionista para la economía nacional, es decir, con fines extrafiscales, independientemente de que su recaudación sirva para sufragar los gastos del Estado. Entonces, bueno, ya saben que tanto impuestos municipales como al Estado a nivel federación son ordinarios, es decir, es algo normal y se usan para poder utilizarlos para el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Pues se supone que son regresables, ¿no? En seguridad, en educación, en fin, todo ese tipo de cosas que luego ustedes ven o a veces no se ven, ¿no? Y los extraordinarios son aquellos que no necesariamente son para esos fines y son cosas que normalmente no están como, no siempre va a ser, ¿no? Después menciona que esto también aplica para el Estado, no precisamente a nivel federal. Luego dice, de acuerdo al artículo del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2 se define como impuestos a las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica o hecha prevista por la misma. Este artículo 2 ya lo hemos visto también muchísimas veces y ahí menciona como la clasificación de los impuestos y no importa si eres una persona física, eres una persona moral, si estás dentro del supuesto. Cuando se refiere a estar dentro del supuesto se refiere que estás dentro de la actividad que tienes que hacerlo. Ya había puesto ejemplos, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Por ejemplo, un impuesto municipal sería el predial. Pero yo sé que muchos de ustedes no pagan predial y no porque no quieran pagarlo, simplemente porque ustedes no tienen una casa a su nombre. Entonces, en su caso, pues ya se evitaron un impuesto. Pero imagínense las personas que tienen una casa, de entrada tienen que pagar ese impuesto. Otro ejemplo, ese es un ejemplo de estar en el supuesto. Otro ejemplo puede ser, pues yo a lo mejor rento una casa. Entonces rentas una casa, no pagas el impuesto realmente, quien lo paga es el dueño de la casa. Ya te evitaste un impuesto. A lo mejor tú no tienes carro, tú andas en transporte, pues ya te evitaste otro impuesto, ¿no? El impuesto de la tenencia. Ya son 2 impuestos menos. A lo mejor, por ejemplo, bueno, en este caso trabajas, ¿no? Trabajas en una empresa. Pues ahí no hay forma de evitarlo, estás pagando un impuesto. Que es así reducido, pero pagas. Recuerden que todos, la mayoría, casi diría yo que el 99.9% de la población mexicana paga impuesto para trabajar, es decir, ¿quieres trabajar? Sí, pagas impuesto. De alguna u otra manera, tal vez mucha gente no se da cuenta y dice, yo trabajo para una empresa, pero no pago impuestos, qué suave, ¿no? Pero ya pagaste. Entonces nadie se salva, ¿no? Entonces cada uno está dentro del supuesto. Obviamente hay personas que están en muchas cosas y por eso pagan más impuesto, otros no tanto, otros poquito, otros en algunas cosas tendrán que pagar, otros pues no pagan. Por ejemplo, una persona que viaja en avión, aparte de pagar el IVA, aparte de pagar el impuesto especial de viaje, pues ya pagó un impuesto porque está dentro del supuesto. A una persona que dice, no, pero yo no tengo que viajar, ya me evité ese impuesto. Y así, cada persona pues puede ser diferente, ¿no? Independientemente aunque tú no seas contribuyente. Después menciona impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que no pueden ser trasladados, lo que repercute en el patrimonio del sujeto pasivo. Así es que todos son pasivos, ya que no los puede recuperar de otras personas y los impuestos indirectos son los que sí se pueden ser trasladados, lo que no repercute en el patrimonio del sujeto pasivo, sino en el de otras personas de quienes las recupera el sujeto pasivo. Ejemplos. En este sentido, con respecto a los impuestos directos está el ICR, es decir, el impuesto sobre la renta, que grava la utilidad fiscal de la empresa, y el impuesto determinado, repercute al patrimonio del contribuyente que está el sujeto pasivo de la obligación. Ok, hasta aquí hagamos una pausa. Todas las empresas, cuando se refiere que grava la utilidad fiscal, se refiere que al final grava el ingreso. El ICR grava tu ingreso, le importa lo que tú ganas.
para que en base a eso pueda determinar cuánto le tienes que pagar. Entonces, podemos decir que el ISR es un impuesto que va directo a la yugular, ¿no? Va directo hacia ti. Después menciona, con respecto al impuesto indirecto está el IVA, es decir, el impuesto del valor agregado. En este tipo de impuesto. Por ley, el impuesto traslada el IVA al momento de vender un producto o un servicio que se convierte en impuesto por pagar, pero puede disminuir del IVA trasladado en los costos y gastos, que es el IVA acreditable. Por lo tanto, el IVA trasladado, cobrado menos el IVA acreditable de los costos y gastos, no daría el IVA a liquidar ante la autoridad hacendaria o saldo a favor en su caso. Entonces el IVA no pega tanto a tus ingresos y es algo que puedes trasladar a una persona o a otra empresa. Ya obviamente la persona final pues es el que sí tiene que determinar, pero ahí tiene ciertas ventajas porque a veces tú tienes que pagar IVA, pero a veces tú tienes que cobrar IVA, hablando de empresas, ¿no? Entonces puede haber que a veces sea más el IVA que pagaste o puede ser menos que el IVA que tú pagaste, pero al final tienes que determinar el IVA y dárselo a la autoridad. No es dinero tuyo. Entonces, ahí están los ejemplos, ¿no? Después, impuestos federales, estatales y municipales. Ley de impuestos federales son las que se legislan anualmente y se refieren en la Ley de Ingresos de la Federación y hacen referencia a la diversidad de leyes fiscales de aplicación federal. Los impuestos estatales se establecen en leyes hacendarias locales y de acuerdo a estos los estados obtienen los ingresos que necesitan para su sostenimiento. En algunos casos participan los impuestos federales. Aquí se refiere que existen pues todo tipo de impuestos, o sea, no te vas a salvar. Impuestos federales para todos, no importa en qué parte de la república estés o incluso en el mar, siempre y cuando estés dentro del territorio nacional. Estatales, pues obviamente cada estado puede tener sus propias leyes y decir, en este estado se cobra tanto. Por ejemplo, aquí se cobra el 2% de nómina, no, el 1.8% de nómina. Tal vez en otro estado digan, aquí no va a ser el 1.8, aquí va a ser el 5, o aquí va a ser el 1, o aquí simplemente no cobramos eso. Entonces cada estado puede tener sus ideas. Y a través también de los municipios, pues también cada municipio puede tener ideas. Entonces ahí está la situación. Y vamos a terminar hasta aquí para que siga la siguiente materia. Los impuestos reales y personales. Los impuestos reales son aquellos que gravan los bienes del contribuyente sin considerar las condiciones personales del sujeto o su capacidad contributiva. Prácticamente los reales van directamente también pues a ti, ¿no? Y luego los impuestos personales son los que se establecen en consideración a la persona que los causa sin tener en cuenta sus bienes. Ahí no tiene nada que ver tanto tus bienes. Un ejemplo de los personales sería un trabajo en una empresa. Realmente ahí no importa qué bienes tengas, simplemente te hacen tu cálculo y ya, pues pagas el impuesto y ya. Es decir, por trabajar, ¿no? Y también se indica que son personas que son personales. Con el establecerlo se considera únicamente la capacidad económica o aptitud contributiva del contribuyente. Y ya para terminar este párrafo nada más, impuestos proporcionales y progresivos. Los impuestos proporcionales consideran el ingreso o utilidad del contribuyente y se aplica una tasa de referencia. Así estos impuestos serán en relación a la base utilizada. En los impuestos progresivos la tasa que se aplica varía en la medida que crece o aumenta el ingreso o base de referencia. Prácticamente aquí hay dos tipos de cálculos. Los proporcionales pues viene el nombre de proporcionalidad, de un porcentaje, una tasa. Y progresivos puede ser una tablita. Estás dentro de esta tabla, a este número, sería esto. A eso se refiere. Entonces, en el caso de legislación fiscal, la tarea va a ser investigar impuestos municipales o multas o sanciones extrañas del país. Aquí el objetivo es que ustedes busquen algún impuesto municipal que a lo mejor en este municipio exista y en otro municipio no. Puede ser ya sea una ley, un impuesto o una multa para que investiguen. No es lo mismo a lo mejor pasarse un alto en este municipio al municipio de, por ejemplo, no sé, de Escobedo en Monterrey, ¿no? A lo mejor son diferentes las multas siendo el mismo país. Y así van a encontrar cosas que digan ustedes, allá se vale hacer esto, o esto no se vale, o allá te cobran más por esto, y así, ¿no? Ya ustedes investigan algunos ejemplos para que vean que independientemente que somos el mismo país, puede diferir la forma de pagar multas o impuestos municipales, ¿no? Eso sería lo que tienen que hacer de la página.
perdón, de la tarea. Y pues aquí, pues obviamente en esta materia usted no va a ver examen, así es que simplemente es más que nada como repaso, poner atención, etcétera, ¿no? Ahora sí, siguiente tema, que sería la de impuestos. Nosotros nos quedamos en este apartado. Les recuerdo que toda la información que viene aquí viene realmente en la ley. Yo solamente saco como algunos extractos para no estar leyendo la ley aquí mismo. Porque pues digo, la ley la pueden leer ustedes, ¿no? Entonces, prácticamente el artículo 111 es lo que estamos viendo aquí. Nos quedamos nosotros aquí de quiénes pueden ser parte del RIF, ¿no? Y habíamos dicho que las personas físicas que realicen actividades empresariales o presten servicio por los que no se requiere título profesional, es decir, ocupas tener simplemente algo técnico o a lo mejor simplemente nada, ¿no? Y siempre que sus ventas sean menores a 2 millones de pesos, que eso tienes que ganar, menos de 2 millones. Si ganas más, pues ya no vas a poder. Pero antes de eso, pues, ¿qué son actividades empresariales? Este tema ya lo hemos visto, que son actividades empresariales, fundamento legal, artículo 16 del Código Fiscal. Están comerciales, que la mayoría se dedica a eso, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca y silvícolas. Ya ustedes con tiempo, yo sé que a ustedes les gusta leer muchísimo, van a leer ese artículo 16 para que más o menos sepan como las definiciones de cada una. Recuerden que eso también puede venir en el examen, pero pues ya saben que en el artículo 16 tendrían que estar leyendo, ¿no? Todos los artículos que hemos visto desde que empezamos puede venir en el examen, que es el 3 de octubre les había comentado, ¿no? O sea, ya sería el otro, prácticamente el otro sábado, ¿verdad? Ya va a ser octubre, sí, sí, cierto. Bueno, hasta lo que alcanzamos aquí entonces, el día de hoy. Título 4 de la ley de ICR, así más o menos está una pequeña parte del índice. Nosotros vamos a ver la sección 2, régimen de incorporación fiscal nada más. Pero existen pues varias secciones, ¿no? Está el de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, está el de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y está el de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Nosotros vamos a ver la sección 2, régimen de incorporación fiscal. Ahora, ejemplos. En el régimen de incorporación fiscal, estos son algunos ejemplos, pero obviamente hay más. ¿Qué puedes vender? Puedes vender ropa, calzado, refrescos. Maquinaria puede ser, por ejemplo, no sé, te dedicas a comprar maquinaria como por ejemplo algunas sierras, unas máquinas de coser, ese tipo de máquinas puedes vender, ¿no? Juguetes, por mencionar productos, ¿no? Obviamente hay muchísimos productos. Luego, servicios. ¿Qué puedes darle un servicio en este régimen del bebé? Pues puedes poner un taller mecánico, de mantenimiento, una estética, un café internet, un taller de electrónica, pero siempre y cuando pues digas que no tienes título. Porque, por ejemplo, aquí volvemos a la discusión, ¿no? Incluso en un café internet podemos volver a la discusión. ¿Un café internet lo pudiera poner una persona que estudió la licenciatura en informática? Puede hacerlo, ¿no? O sea, no tendría nada de malo que licenciado en informática, aparte de haber trabajado a lo mejor en una empresa o, o simplemente dijo, para mí es mejor tener un café internet y ser mi propio jefe, pongo un café internet. El detalle está que puede ser que la autoridad piense, oye, pero tú tienes título. Entonces es como que puede entrar a discusión, ¿no? Es como las opiniones de cada uno de ustedes. O sea, entra mucho discusión ese tipo de situaciones porque pues a lo mejor no ganan los 2 millones. Porque si fuera una persona que tiene título y gana más de 2 millones, tiene que estar en el otro. E incluso si gana menos de 2 millones, tiene que estar en el otro si tiene título. Entonces está ahí medio extraño la autoridad a veces, ¿no? Entonces, si tus ventas son mayores a 2 millones, eres parte del régimen general, es decir, del otro. Si eres menos de 2 millones, puedes estar en el del bebé consentido. También podrás tributar cuando además obtengas los ingresos de los señalados en los capítulos 1, 2 y 4 de este título. Esto significa que una persona que está en el RIF puede tener otras cosas, otras actividades. Sueldos y salarios significa que trabaja para alguien. Arrendamiento puede también estar en esa parte y enajenación de bienes.
Ahora dice ahí, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas en su conjunto no excedan de 2 millones de pesos. Un poco trans a lo mejor en la autoridad, ¿no? Porque dice, recuerda que no puedes exceder de 2 millones para estar en el consentido del bebé, o sea, en lo que es el RIF. Entonces una persona dice, bueno, está muy bien porque ahí pues tienen mucha, vaya, son dadivosos con esos bebés. Y pues en ese caso, si él quiere hacer otra cosa, sumando todo, no puede pasar de los 2 millones, porque si pasa de los 2 millones, pues ¿qué crees? Ya no vas a estar en el consentido. Tienes que irte al otro, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad prefiere mejor sumar todo y poner una cifra total. Pero bueno, igual más adelante alguien puede decir, no, que no sea así, ¿no? Entonces son muchas cosas que pueden cambiar. Recuerden que todo esto viene en la ley del impuesto sobre la renta. Estamos en el artículo 111. Todo esto viene. Obviamente pues hay que leerlo, ¿no? Yo solamente aquí estoy haciendo como un repaso para que no estemos leyendo cada rato. Ahora, ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dice lo siguiente, si soy una persona física que trabaja en la empresa X, por ejemplo, S.A., con un sueldo mensual de 30,000 pesos. Además, rento un departamento en 10,000 pesos al mes. Esto considerando que la persona que renta el departamento es muy dadivoso con el SAT y le gusta hacer las cosas bien y siempre que renta algo, pues le gusta decirle al SAT, SAT, estoy rentando algo, te voy a avisar. Ah, perfecto, ¿no? Al mes 10,000. Y el año pasado vendí una casa en 1,000,000 de pesos, perdón, sin 1,000,000. Entonces, además tuve gastos personales por 25,000 pesos. ¿Puedo tributar en el RIF, en el consentido, en el bebé consentido? ¿Podrá hacerlo la persona? Viendo lo que vimos anteriormente, bueno, y aquí ya después de la solución, habíamos visto aquí que puedes estar en otras cosas, puedes tener otras actividades, no necesariamente poner un changarro normal. Puedes también poner un changarro de arrendamientos, puedes también trabajar o puedes enajenar bienes. Puedes hacer otras cosas, no necesariamente una cosa. Hasta ahí pues suena bien, ¿no? Que todos tengamos la oportunidad de hacer varias cosas. Bueno, vamos a ver la solución. Ingresos por sueldos y salarios al año, más de 360,000 pesos. Ingresos por arrendamiento, 120,000. Ingresos por la venta de una casa, 1,000,000. Y total ingresos, 1,480,000, ¿no? Entonces, en este caso la solución es sí. Por lo tanto, sí puedo tributar en el RIF. ¿Por qué? Porque no excede de los 2 millones. Obviamente podemos decir que lo de la casa es algo esporádico. No es que se dedica a vender casas, entonces ya quítale 1,000,000. Entonces va a quedar en 480,000 pesos. Entonces sí puede. Puede porque uno está trabajando para alguien y la otra porque se dedica también a rentar. Entonces sí puede estar en el RIF. Pues ahí está la solución. Muy bien. Siguiente. ¿Quiénes no pueden ser parte del RIF? Entonces, ¿quiénes no pueden? Entonces aquí sería todo lo que estamos viendo en este momento viene en el artículo 111 del régimen de incorporación fiscal, que pues tendrían que estudiar todo esto, porque puede venir también en el examen. Bueno, vamos a terminar por explicar esta parte y yo creo que hasta ahí vendría el examen, porque sí, el examen es el siguiente, sí, ya es el 3, porque después sigue el 10, que es la entrega de su exposición. Bueno, dice, ¿quiénes no pueden ser parte del RIF? Lo que pasa es que deberíamos haber alcanzado a terminar todo el artículo y otras cosas más faltan todavía. Pero bueno, eso va a tener que ser en el otro examen. Dice, ¿quiénes no pueden ser parte del RIF? Aquí la autoridad dice, estás dentro de estas cuestiones, no puede ser. No puedes ser para nada. Los socios, accionistas o si son partes relacionadas. ¿Tienes alguno de esos nombramientos? No, pues que sí. Pues no puede ser parte del RIF. Otro, quien realiza actividades relacionadas con bienes raíces
capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades a financiar. Tampoco puedes hacer esto. Quien obtenga ingresos por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo aquellos que obtengan ingresos por comisión o mediación y no excedan del 30% de los ingresos totales. Si excedes después del 30 ya no puedes. Si estás abajo del 30, está bien, te doy la oportunidad, dice la autoridad. Y otra que también en su momento y todavía crea conflicto, quienes obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. ¿Por qué es algo extraño? Porque en la parte de espectáculos públicos, la autoridad te tiene que decir para él que es un espectáculo público. Por ejemplo, en una persona que se dedica a hacer, por ejemplo, eventos, no sé, musicales, ¿es un espectáculo público? Una persona que hace eventos, por ejemplo, de promociones, promocionamos productos, etcétera, pues está haciendo un espectáculo público. O a lo mejor un grupo musical, espectáculo público, una obra de teatro, espectáculo público, los que se dedican a hacer payasos, espectáculo público. Entonces sí puede haber ahí una confusión, ¿verdad? Que para la autoridad que sea un espectáculo público. Y bueno, tener franquicias pues no puedes. Y quienes realicen actividades de fideicomiso, referente a los fideicomisos, bueno, rápidamente se los voy a explicar así brevemente. Es cuando una persona abre una cuenta como tipo fideicomiso para beneficiar a alguien más adelante en algo, ¿no? Pero bueno, para que lo tengan como referencia, en impuestos, investigar qué es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Fideicomiso. Y ahí van a ver que hay tres importantes, digamos, personal en fideicomiso. Y bueno, esta parte la vamos a dejar para la siguiente, para que ya venga en el siguiente examen. Ya no les tocó la parte como práctica, pero bueno. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya casi pues ya me estoy pasando. Y les recuerdo que hasta aquí va a venir el examen desde el primer día. Y sobre todo lo que viene en la ley. Artículo 111 por mencionar un ejemplo. También puede venir lo de la artículo 16. Puede venir, también esto ya lo vimos, pero esto es simplemente ejemplos. Por aquí vimos unos artículos. Artículo 93. Puede venir también de la ley de ICR. Y pues todo lo que hemos visto en clases anteriores puede venir de la ley de ICR, ¿no? Entonces, prácticamente lo que va a venir es más que nada lo que está aquí en la ley. Entonces tendrían que estar leyendo las leyes, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. En un momento subo esta información. Van a ser 2 para que tengan tiempo de estudiar. Y pues sus exposiciones sería en 15 días. ¿Tienen? Entonces tienen semanas así de diferencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron aquí. Y pues hay que estudiarle, ¿no? Muchísimas gracias a Rocío, a Beatriz, Antonio, Eduardo, Ariana, Jessica y Keila, ¿no? Y ya nomás tenían ellos, ¿no? Ya casi van a terminar la universidad. Bueno, nos vemos, hasta la próxima y hasta luego. Gracias.